Biblioteca Nacional del Perú. El 28 de agosto de 1821, el general don José de San Martín firmó el decreto de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú. Un año después, en su discurso de inauguración, reconoció que la Ilustración universal es la herramienta más poderosa para sostener nuestra independencia. Para llegar a este momento clave de nuestra historia, debemos conocer los orígenes de la Biblioteca Nacional del Perú. Para ello, debemos viajar al siglo XVI, precisamente al año de 1568, durante el periodo colonial. Páginas del tiempo. Capítulo 1. Los orígenes de la Biblioteca Nacional del Perú. En marzo de 1568 llegan a Lima los primeros religiosos de la Compañía de Jesús, encabezados por su superior y primer provincial del Perú, el padre Jerónimo Ruiz de Portillo. Entre sus múltiples objetivos trazados tenía la creación de un espacio de formación que fue bautizado en ese mismo año como Colegio Máximo de San Pablo de Lima. El colegio se ubicó en una importante sección de la actual sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Bancay en el Cercado de Lima. El cronista, científico y religioso jesuita Bernabé Cobo recoge en su libro Historia de la Fundación de Lima un pasaje importante sobre el local destinado para la construcción del colegio. El mismo año que llegaron, se les señaló sitio, 3 cuadras apartado de la plaza, para que labrasen su casa e iglesia, que fue poco más de 2 solares y se tasó en 12.200 pesos de plata ensayada, que era lo mismo que se había dado a los religiosos de San Agustín para edificar su convento. Y lo demás, a cumplimiento del precio del sitio referido, se juntó de limosna que voluntariamente ofrecieron los religiosos de esta ciudad, en que intervino la autoridad de arzobispo don Fray Jerónimo de Loaiza de buena memoria, que tomó la mano en pedirlas y recogerlas, por su propia persona. Aquí edificaron el primer colegio y casa que en este reino tuvo la Compañía de Jesús, con título y advocación de San Pablo. El Colegio de San Pablo se convirtió rápidamente en uno de los centros de cultura más importante del Perú virreinal, debido a que entre sus paredes, precisamente en la esquina de uno de sus jardines más silenciosos, se encontraba la biblioteca del colegio. Muchos historiadores señalan que la idea de la biblioteca había sido concebida con anterioridad al colegio, debido a que el superior provincial, el padre Jerónimo Ruiz de Portillo, antes de embarcarse hacia estas tierras, había adquirido 200 ducados en libros, los cuales estuvieron en sus respectivas estanterías en enero de 1569, convirtiéndose en una de las más importantes del continente hasta antes de su cierre en 1767, año donde el rey Carlos III de España expulsa a los miembros de la Compañía de Jesús de todos sus territorios. A medida que la misión de los jesuitas se iba fortaleciendo en el Perú a través de la llegada de más religiosos europeos, ello trajo consigo más libros para la biblioteca. Por ejemplo, en octubre de 1574, zarpó desde Sevilla, con rumbo a Lima, el primer visitador de esta orden, el doctor Juan de la Plaza, quien contribuyó con libros por valor de 500 ducados. La labor de la Plaza también se materializó en el estudio del fondo existente y de la administración de la biblioteca. Dentro de su informe al general de los jesuitas en Roma, enviado en diciembre de 1576, manifiesta lo siguiente. Acerca del librero. No están puestos títulos en los lugares donde están los libros de cada facultad. Muchos libros están sin título. Rasgóse el antiguo catálogo de los libros
por donde no se puede tener noticia de los que faltan, que son muchos. De algunos hay noticia que se han dado, de otros no se sabe si los han dado o hurtado. Muchas veces se sacan libros sin licencia del superior, y cuando la tienen, algunas veces los sacan sin avisar al librero. La librería ha estado en lugar muy húmedo y se dañaban. Ya están mudados los libros a parte buena. Durante el periodo de la plaza, la biblioteca se enriquece de manera sistemática. En 1575, el general de los jesuitas nombra un procurador en Sevilla para gestionar todos los asuntos de los colegios de ultramar, y entre las órdenes se encontraba la compra de libros para las bibliotecas. El procurador estaba facultado a desembolsar dinero directamente por los libros que se publicaban no solo en España, sino también en todos los centros de publicación de Europa. De esta manera, la colección de la biblioteca del Colegio de San Pablo fue creciendo y era lugar de consulta permanente para los jesuitas y eruditos limeños de la época. Para finales del siglo XVII, la biblioteca se encontraba muy bien equipada, con una amplia variedad de textos. El jesuita Bernabé Cobo resalta sobre ella. La segunda pieza es la librería, que fuera de ser muy capaz y bien adornada, está proveída de toda suerte de libros, de manera que no es fácil que falten muchos, como no sean muy raros. No hay ninguno duplicado y llegan a 4.000 cuerpos los que hay de libros, cuyo valor pasa de 10.000 pesos. Con el pasar de los años, la riqueza bibliográfica fue en aumento, no solo por la adquisición de nuevas colecciones, sino también por la donación de libros por parte de notables e ilustres personajes de la época colonial. Por ejemplo, entre 1586 y 1604, los hermanos Juan, Francisco y Gabriel Perlín, miembros de la Orden Jesuita en Lima, donaron una casa de su propiedad en Madrid para que la renta, producto de su alquiler, sea destinada a la compra de libros para la biblioteca del colegio. Otro tipo de gestión también se dio en 1602, año en que el ex profesor de la Universidad de Salamanca y alcalde de la Corte de Lima desde 1592, don Fernando Coelho, quien al ingresar a la Compañía de Jesús donó una abundante colección de libros de leyes, matemáticas y geometría. No era sorpresa que cada cierto tiempo arribaran al puerto del Callao pesados cajones de libros, que tenían por destino la biblioteca del Colegio de San Pablo. En la década de 1630, San Pablo se convirtió en el centro de distribución de libros y colecciones para otros colegios de la orden y sus respectivas bibliotecas a lo largo del virreinato. Los colegios de Trujillo, Arequipa, Pisco, Cusco, Huancavelica, Huamanga, La Paz, Cusizaca y Potosí se vieron beneficiados por la repartición de libros. Además, los jesuitas enviaron textos a otras misiones, como en Maynas y Juli, y otros colegios más lejanos, como los colegios de Córdoba, de La Plata y de Santiago de Chile. Era tan grande la cantidad de libros que llegaba a Lima desde Sevilla, que se tiene registrado que en 1665 llegó un barco al puerto del Callao con 100 cajones repletos de libros. Las cajas de madera se abrían en el patio de procuradores del colegio. Luego de la selección de los mejores títulos para el catálogo de la biblioteca, el resto de libros eran enviados a otras instituciones jesuitas o se ponían a la venta. Ante el creciente número de libros y el poco orden administrativo de los títulos, se observó que muchos profesores del colegio sustraían colecciones completas de los estantes de la Biblioteca General con destino a sus dominios privados y, a pesar de las llamadas de atención por parte de los superiores o los controles que se buscaban imponer, parecía que las medidas no surtían efecto.
En muchos casos, se dieron cuenta de préstamos de libros sin autorización y ventas seglares en la Lima colonial. Por lo cual, los provinciales insistieron durante el siglo XVII en la centralización de todos los libros de San Pablo y en la creación de un buen catálogo general. Se podría pensar que el catálogo de la biblioteca del Colegio de San Pablo solo tendría libros relacionados a la formación teológica y filosófica. Sin embargo, mantenía una amplia colección bibliográfica sobre las diferentes ciencias del conocimiento, propio de la perspectiva formativa de los jesuitas. A comienzos del siglo XVII, el jesuita Agustín Salumbrino, llegado desde Italia, organizó la Gran Farmacia de San Pablo y administró la enfermería del colegio y el Hospital de los Negros Esclavos. De esta manera, el colegio se convertía también en un centro farmacéutico que se complementaba con la biblioteca, la cual tenía en sus estanterías los libros más recientes y novedades sobre la farmacología de aquella época. Entre ellos, se pudo encontrar el método de la colección y reposición de las medicinas simples y de su corrección y preparación del Dr. Luis de Oviedo, que data de 1581. Además de otras colecciones como Universa Medicamenta in Officinis Pharmaceutici Suciata, de 1622, y de Compositione Medicamentorum, del doctor italiano Jerónimo Mercuriare, profesor de medicina de la Universidad de Padua y Bolonia. El interés de la Biblioteca de San Pablo no solo estaba concentrado en la farmacia, sino también en la medicina. Sus estantes lucían ejemplares de los más avanzados tratados de cirugía de la época, no solo de autores españoles de las mejores universidades, sino también se podía encontrar las obras clásicas de los griegos Hipócrates y Galeno. Dentro de los pasadizos de la biblioteca también se podían encontrar textos sobre economía, geografía, actividades relacionadas a la labranza y cultivo en tierra, apertura de caminos rurales, crianza de vacunos y ovinos, corte de madera, construcción de navíos, crianza de caballos y mulos, entre otros. La biblioteca del Colegio de San Pablo sorprendía a sus estudiantes y eruditos, quienes interesados por algún tema en particular iban a consultar sus recursos. Un dato importante sobre la variedad de su catálogo era que no solo se encontraban libros en español, sino que era posible acceder a ellos en italiano, francés, griego, latín, hebreo y portugués. Ya para las primeras décadas del siglo XVIII, la biblioteca llegó a tomar un impulso científico y un mayor espacio dentro del colegio. Dentro del inventario se pudo observar laboratorios de química y física, con instrumentos traídos desde Inglaterra e Italia. Además, aportes académicos como Opera Omnia, de Isaac Newton, y los 58 volúmenes de una nueva colección de ensayos científicos. Asimismo, las publicaciones de la Académie des Sciences, fundada en 1666 por Luis XIV. En el siglo XV, Johannes Gutenberg revoluciona el mundo con la creación de la imprenta de tipos móviles. La imprenta tenía como fin la reproducción de los códices que eran escritos a mano. De esta manera se hizo mucho más rápida la difusión del conocimiento. En el siglo XVI, la primera imprenta en América Latina se instala en el Virreinato de Nueva España.
Entre 1533 y 1536, el fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y el virrey Antonio de Mendoza realizan las gestiones ante la Corona de España para obtener la autorización con el fin de imprimir libros. Cuando se obtuvo la autorización correspondiente, le concedieron esta labor a Juan Kronberger, reconocido impresor alemán establecido en Sevilla, quien acuerda con el italiano Juan Pablos la administración de su negocio en México. El primer impreso en América Latina fue Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que data de 1539. Regresando al Perú, las paredes del Colegio de San Pablo no solo acogieron la primera biblioteca del virreinato, sino también la primera imprenta del Perú virreinal. La urgencia de imprimir textos estuvo muy relacionada a la necesidad de las órdenes católicas de contar con material de evangelización para sus misiones dentro del virreinato en el marco del Segundo y Tercer Concilio Limense, que se llevó a cabo entre 1567 y 1583. Es así que en 1580 llega, proveniente desde México, donde el oficio de la imprenta ya estaba asentado, el turinés Antonio Ricardo, reconocido por su labor en ese país. Sin embargo, no fue hasta 1584 que obtuvo la autorización oficial de la corona española para realizar su labor en el Perú. En ese mismo año se imprimió la primera publicación de este país y también de todo Sudamérica. Fue el folleto Pragmática sobre los 10 días del año, texto de 4 páginas en el que se autorizaba la implementación del calendario gregoriano. La producción bibliográfica en esta imprenta continuó con Doctrina Cristiana y Catecismo para Instrucción de los Indios, libro que fue escrito en castellano, quechua y aymara, el cual se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú y se encuentra digitalizado en su catálogo virtual. Luego, ya en 1585, se imprimieron los libros Tercero Catecismo y Exposición de la Doctrina Cristiana y Confesionario para los curas de indios, todos ellos bajo la supervisión de José de Acosta, provincial de la Compañía de Jesús, Juan de Atienza, rector del Colegio de San Pablo y un secretario de la Audiencia de Lima. El estilo de impresión de Antonio Ricardo se caracterizaba por el uso de letras capitales y romanas, portadas con orlas y encuadernado en pergamino, papel de trapo y tinta de color negro, además de viñetas y calderones. Antonio Ricardo siguió al mando de la imprenta hasta su muerte, que se produjo en 1606. El Colegio de San Pablo funcionó por casi 200 años, pero en septiembre de 1767, el virrey Amat, siguiendo las órdenes de Carlos III, rey de España, incautó el Colegio de San Pablo y ordenó la clausura de su biblioteca. Posterior a su cierre, agentes reales realizaron el inventario correspondiente de todos los bienes, colecciones y libros. El 25 de enero de 1768, la Universidad de San Marcos, que no contaba con una biblioteca, solicitó al rey que se adjudique los libros que contenía el Colegio de San Pablo. El pedido fue aceptado y la biblioteca fue concedida a la Universidad de San Marcos, pero manteniendo el mismo local del colegio. De esta manera, la biblioteca del Colegio de San Pablo, centro de formación para los jesuitas y eruditos de la Lima virreinal, cerró una etapa importante en la consolidación de un espacio de custodia del patrimonio cultural de una época, y se convirtió en el legado que nos llevará a la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú. Este es un podcast producido por la Biblioteca Nacional del Perú, rumbo a los 200 años.